cómo fue la causa de la fractura de estas vértebras, ¿no? Entre las dos, vemos, ¿no? Entonces, este es con un eje instantáneo, que es el eje en esta línea negra, ¿no? Entonces, si la fuerza que se aplica hacia abajo, ven en la parte anterior del cuerpo vertebral, son las apófisis, el cuerpo, aquí es lo que es de celeste, es el disco intervertebral, y vemos que aquí ha habido como un estallido, ¿no? Y hay un aplastamiento. Acá también vemos, ¿no? Entonces, si está adelante, se genera en un momento flexor que se produce un acuñamiento, ¿no? Entonces vemos esta vértebra, el cuerpo está como una cuña, ¿verdad? Entonces en la parte de anterior, esta es la parte posterior de las apófisis, estos son los cuerpos, ¿no? Entonces se produce un acuñamiento, es más frecuente cuando la postura es cifótica porque favorece los momentos flexores, ¿no? Vemos acá otra vez. Cuando está cercano a la vértebra se aplasta produciendo un estallido o burst, como les dije. Es más frecuente cuando la postura es lordótica porque no favorece los momentos flexores, ¿no? Vemos ahí por estallamiento, ¿no? Listo. Cuando está muy por delante se genera un momento flexor asociado a una distracción y produce una fractura de chance, se llama, ¿no? Donde se rompe el ligamento desde la apófisis anterior hasta adelante, ¿no? Cuando está por detrás, esto es anterior, posterior, ¿no? Se produce una fractura por extensión y una compresión axial de los elementos del arco posterior. Aquí vemos esto. Entonces, aquí son las fuerzas, ¿no? Que se apartan o se alejan las flechas, ¿no? Esta es la parte anterior donde hay un acuñamiento, pero aquí hay una apertura, ¿no? Entonces, como les dije, lo más frecuente es cuando hay una columna lordótica, ¿no? Vemos aquí cómo se ha desplazado, se ha roto las apófisis, se ha roto los ligamentos y encima los dos cuerpos se han desplazado, ¿no? También produciendo una ruptura del disco intervertebral. Entonces acá vemos una resonancia, acá vemos una tomografía, una reconstrucción. Eso es cuando las fuerzas de compresión y distracción y flexión, extensión, se le agregan fuerzas de la rotación axial y cizallamiento, ¿no? Cizallamiento quiere decir que hay una ruptura total hasta del contenido. Es un daño severo de toda la vértebra y sus ligamentos, ¿no? Por eso se llama cizallamiento. Entonces, la fisiopatología de la lesión medular, primero es la injuria, luego son los mecanismos primarios, que puede ser por una compresión, una deformación, una contusión y una laceración medular por fragmentos óseos o proyectiles, ¿no? Y la otra, los mecanismos secundarios por efectos sistémicos y locales de impacto inicial que llevan al daño y a la muerte celular, ¿no? ¿Y qué cosa llevan al daño celular? Por ejemplo, una hipoxia por depresión respiratoria o una hipotensión arterial por una hemorragia interna y procesos celulares, vasoespasmo y cascadas bioquímicas que influyen en la patología, ¿no? Entonces, tenemos una lesión primaria, factores sistémicos, y esto pues producen una hipotensión, una hipoxia, una isquemia y edema, ¿no?
y por ende un daño medular, una lesión medular. La estabilidad espinal es la capacidad que posee la columna para mantener relaciones anatómicas normales entre sus componentes, ¿no? Luego de soportar la aplicación de una o más fuerzas, ¿no? Entonces, tenemos una inestabilidad, que son zonas de hipermovilidad o zonas de deformación. Esto causa mucho dolor, también causando una compresión de la médula y las raíces, ¿no? La columna se vuelve inestable cuando los ligamentos que unen las vértebras que les mostré al inicio se rompen y cuando las fracturas no consolidan por estar muy separados sus fragmentos. Entonces, un grupo que es, como le dije, C1 y C2, la estabilidad es analizada en cada fractura. Cada fractura tiene un tipo, ¿no? Como le estaba diciendo. Son consideradas inestables cuando la fractura de Jefferson con ruptura del ligamento transverso o la fractura del cuello de la odontoides, ¿no? La fractura del ahorcado con luxación de C2, C3 y las otras, las luxaciones crospitales entre C1 y C2, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando son inestables, ¿no? Entre la C1 y la C2. Acuérdense, la fractura de Jefferson, la fractura del cuello del odontoide, la fractura del ahorcado y las luxaciones occipitales, ¿no? Y C1 y C2. Entonces, tipo de fractura, atlantoaxoidea, tenemos la Bursch, ¿no? O del Atlas. Tenemos la odontoides tipo 2, que es el cuello, el tipo 3, y del ahorcado, ¿no? Que se fractura más del cuerpo también. En lo que es la columna subaxial, los criterios de Dennis hay que considerar en cuenta, ¿no? Los criterios de Dennis, la columna se divide en 3 columnas. Aquí le voy a hacer una figurita para que puedan ver. Entonces, acuérdense de esto, que lo divide, ¿no? Los criterios de Dennis dividen en 3 porciones, ¿no? La columna anterior, que es la mitad anterior del cuerpo vertebral y del disco junto con los ligamentos vertebral común anterior. Ahora la columna media, que es mitad posterior del cuerpo vertebral y del disco junto con el ligamento vertebral común posterior. Y la columna posterior, articulaciones interapofisiarias, láminas y apófisis espinosas juntos con sus ligamentos. Entonces son consideradas inestables la fractura en estallido, aplastamiento, fractura de chance o la ligamentaria, que se conoce, o la fractura luxación. Entonces, acuérdense, ya los criterios de Dennis lo dividen la columna en 3, lo dividen en 3, columna anterior, columna media y columna posterior, así como vemos aquí en este gráfico, ¿no? Las columnas de Dennis, o sea, atrás hacen un trazado imaginario, como vemos acá. Esta es la mirada sagital, este es un axial. Si es sagital, vemos, este es anterior, medio y posterior, que ya agarra todo con los ligamentos. Vemos aquí de la otra vista, ¿no? Axial. Esta vista axial tenemos la columna anterior, la columna media, que está casi pasando por el agujero, y la posterior, que ya agarra todas las apófisis con todos los ligamentos, ¿no? Entonces, tenemos que tener consideración esto, ¿no? Entonces, la fractura de acuñamiento, vemos, la parte anterior está afectada, ¿no? Vemos la flecha, entonces vemos aquí que se acuñó entre las dos vértebras. Aquí vemos las fracturas por flexión y distracción, ¿no? Esta por distracción y por flexión, ¿no? Entonces, ahora viene, si tenemos las fracturas, tenemos que ver cómo hacer el examen neurológico. Para hacer el examen neurológico,
tenemos que considerar las manifestaciones clínicas. Dependen del nivel de afectación. También dependen de la extensión de la lesión en el plano horizontal. ¿No? Vemos aquí, son unos esquemas, ¿no? Vemos ahí en la forma como si fuese axial. Estas son unas figuras que están bastante interesantes entre A, B y C, que son incompletas las lesiones medulares, y acá es una lesión medular completa, ¿no? Por cizallamiento, ¿no? Entonces, acá vemos que la mitad, vemos que es la mitad, que hay una lesión, la mitad de la médula, aquí la parte posterior y aquí la parte media, ¿no? Donde está el epéndice. Entonces, para hacer el examen neurológico, nos valemos también de escalas, ¿no? Las escalas son muy importantes, eso lo van a ver en cualquier lado, inclusive en un centro de salud, en un hospital, en cualquier lado lo van a encontrar. Hay muchas escalas que nos ayudan a ver el nivel de lesión de las raíces, ¿no? Y por ejemplo, utilizamos la escala de Asia, ¿no? Entonces, la escala de Asia se va a dividir en escala de Asia A, B, C, D, E. Entonces, cuando es la escala de Asia A, si llenamos todo el formato, vamos buscando por ejemplo, si nosotros evaluamos los flexores del codo, a qué nivel está, si es motor, vamos a evaluar C5, si es que los flexores del codo están afectados. O, por ejemplo, los extensores de la muñeca. Si vemos, nosotros examinamos los flexores de la muñeca, movemos la mano, ¿no? Entonces, si hay una pérdida de fuerza en la muñeca, entonces, ¿qué cosa vamos a ver? Que está a nivel C6. O los extensores del codo, le decimos levante el codo, ¿no? Cuando examinamos y también perdió fuerza, ¿qué nivel está afectado? C7, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen una idea en qué nivel está la lesión. O, por ejemplo, los flexores de los dedos de la mano, C8, abductores del dedo meñique, eso, por ejemplo, es en T1. Entonces, esto de aquí, esta escala nos va a definir también, ¿no? En la parte sensitiva también. Entonces, si nosotros ponemos, según la escala de Asia, tenemos una lesión tipo A. ¿Qué significa una lesión tipo A? Que es una lesión completa. O sea, no hay preservación de función motora ni sensitiva en los segmentos sacros, ¿no? Por ejemplo, hacen un tacto rectal, no va a tener ninguna contracción ni nada, ¿no? Por ejemplo, si le decimos es una lesión según la escala de Asia tipo B, es sensitiva e incompleta. Hay preservación de la función sensitiva, pero no la de la motora en los segmentos sacros más distales, ¿no? Por ejemplo, el tacto fino o pinchazo, o sea, le pulsan ustedes, ¿no? La presión anal profunda, ¿no? Los anillos, ¿no? Y no hay preservación de función motora en más de 3 niveles por debajo del nivel motor en uno u otro lado del cuerpo. Eso hay que definirlo bien. Si es la escala de Asia tipo C, es motora incompleta. Entonces, acuérdense, el tipo B es sensitiva incompleta y la C es motora incompleta. Se preserva la función motora en los segmentos sacros más caudales durante la contracción anal voluntaria, o el paciente cumple con los criterios de lesión sensitiva incompleta, función sensitiva preservada en los segmentos S4 y S5, o sea, sacro 1, sacro 4 y sacro 5, ¿no? Al examinar. Con presencia de función motora en más de 3 segmentos por debajo del nivel motor, ¿no? Ixia lateral o en cualquier de los 2 lados del cuerpo. Entonces, hay que tener en consideración que esto incluye funciones de los músculos claves o no clave en más de 3 segmentos por debajo del nivel motor para determinar el estado motor incompleto.
Entonces, el Asia D, que es motora incompleta también, el estado motor incompleto tal y como fue definido arriba, ¿no? En la C que estábamos viendo, la mitad o más, ¿no? De la función de los músculos clave por debajo del nivel. Y hay que, con una clasificación de los músculos mayores o igual a 3, ¿no? Y la E, que es normal. Entonces, el E es la sensibilidad y la función motora que se examinan con todo lo que hemos hecho, o que le estaba diciendo, la clasificación como normales. O sea, todo, van a evaluar todo lo sensitivo, el motor, los esfínteres, todo está normal. Entonces, decimos que es una escala de Asia tipo E, o normal. Entonces, hay que considerar bien esta escala para poder, hay varias escalas, ¿ya? Pero yo creo que es una de las principales que les pueden venir en un examen o que puedan utilizarlos en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, acuérdense en cómo valorar la parte motora y la parte sensitiva, ¿no? Y según la numeración, cómo tienen que utilizar. Bueno, esto lo van a ver, ahí lo van a estudiar, o pueden bajarlo, ¿no? De internet para que lo puedan aplicar. Entonces, función de grupos musculares clave empleados para determinar el nivel de compromiso motor, ¿no? Entonces, las funciones de los músculos clave que tienen que considerar ustedes y el nivel medular, les estaba diciendo algunas, ¿no? Entonces, la C5 era flexión del codo, que es el bícebraquial, ¿no? C6, que es extensión de la muñeca, que yo creo que tienen que memorizárselo. Son claves estos puntos, estos niveles. El nivel C6, extensión de la muñeca. El C7, que es extensión del codo, bueno, que es el tríceps, ¿no? El C8, flexión del dedo medio, ¿no? El nivel medular T1 o dorsal 1, aducción del meñique. El nivel L2, que es flexión de la cadera. L3, si hay un nivel medular L3, es extensión de la rodilla. L4 es extensión del pie. L5 es extensión del dedo gordo. Y sacro 1, flexión del pie. Entonces, estos son claves que tienen que aprenderse. Por lo menos sabiendo eso, ya van a dar una idea, ¿no? Van a tener una idea. Por ejemplo, acá tenemos la escala de Franklin, ¿no? Modificada. Por ejemplo, el grado de compromiso neurológico, lesión completa, como en Asia que decían, completa, que es ausencia de función motora y sensitiva que extiende hasta los segmentos S4, S5, que en el Asia lo estuvimos viendo. La lesión incompleta B, preservación de la función sensitiva por debajo del nivel neurológico de la lesión, que se extiende hasta los segmentos S4, S5, con ausencia de la función motora. Estamos viendo aquí la función sensitiva. Y la lesión incompleta C, preservación de la función. B es solo sensitivo, pero no hay ausencia de la función motora. La lesión incompleta C, aquí sí hay preservación de la función motora por debajo del nivel neurológico y más de la mitad de los músculos llave por debajo del nivel neurológico, que tiene un balance muscular menos de 3, ¿no? Y lesión incompleta D, que es la preservación de la función motora por debajo del nivel neurológico y más de la mitad de los músculos llave por debajo del nivel neurológico, que tiene un balance muscular 3 o más. Y el E, que es normal, ¿no? Las funciones sensitivas y motoras son normales. Entonces hay que considerar el examen clínico y neurológico para el diagnóstico de la lesión, ¿no?
Y por ejemplo, la radiología simple que nos ayuda para poder detectar, pero hay que saber aplicar o saber pedir a los que toman, a los técnicos, una radiografía, ¿no? Bueno, le vas a pedir pues una radiografía de cuello, de hecho que se te va a pasar la fractura del odontoide, ¿no? Pero si tú le dices, por favor, una radiografía simple con apertura de la boca, pues de hecho que lo vas a ver. Y para completar las neuroimágenes con tomografía y resonancia, ¿no? Entonces, en el examen clínico neurológico, hay hallazgos que se indican presencia de un traumatismo de columna, por ejemplo, ¿no? En la parte clínica, dolor en el cuello o en la espalda con irradiación a los miembros. La otra, por ejemplo, hematomas craneofaciales, cervicales y lumbares. Si hay hematomas, vas a tener una equimosis, ¿no? Marcada, ¿no? Pérdida del patrón respiratorio normal, abdominal en varones y torácico en mujeres. Es importante, ¿no? Hipotensión con bradicardia, ¿no? Hay una hipotensión, pero encima hay bradicardia. Estamos pensando en un shock medular, ¿no? Un globo vesical, el paciente pues está con globo vesical, no hay función vesical, ¿no? Una hipotonía de esfínteres anales, ¿no? Para poder valorar como estábamos hablando anteriormente. Priapismo, ¿no? Bueno, saben, yo creo que la mayoría sabe qué es un priapismo, ¿no? Que es una erección en los varones del pene continua, ¿no? Debilidad o parálisis de los movimientos en algún miembro, disminución de la sensibilidad a la estimulación. El signo de Weber, que es el ascenso del ombligo al contraer el abdomen, ¿no? Se asciende, sube. Entonces, la causa más frecuente de error diagnóstico es el estudio radiológico incompleto. ¿Qué pasa con los estudios, no? A veces lo ve el neurólogo o lo ve un médico y solamente le pide pues un estudio de la cervical y se olvidó del resto de la columna, ¿no? Se olvidó de la parte dorsal, de la parte lumbar, inclusive de la parte sacra, ¿no? O de la pelvis. Entonces, también hay que considerar las incidencias o proyecciones más útiles de la radiografía simple, como le estaba diciendo, ¿no? Que son la cervical transoral, cervical perfil, torácica y lumbar, frente y perfil. Así se pide la radiografía, ¿no? La región más difícil de observar es la unión cérvico-dorsal, que está entre C7 y AT2, porque generalmente está cubierta por los hombros. La radiografía en posición del nadador ayuda a ver, o si no, recurrir a una tomografía, ¿no? Más preciso. Luego de un traumatismo de columna es posible tener déficit neurológico sin fractura visible en la radiografía simple, por si acaso. Entonces vemos ahí las imágenes donde tenemos aquí, esto de aquí que se ve como rayos, ¿no? Este es un proyectil o una esquirla, ¿no? Que hace esas proyecciones, que está por fuera del cuerpo vertebral, cervical, pero esos son esquirlas, ¿no? Todos son esquirlas por proyectil de arma de fuego. Pero hay aquí sí ha pasado el proyectil, ha dañado parte de la caría articular izquierda. Aquí vemos también una lesión, una fractura que afectó parte del arco del arco posterior, y vemos que aquí también afectó parte del cuerpo, del lado izquierdo, las carías articulares. Vemos aquí una resonancia. Esto de acá es una tomografía. Y bueno, este de acá es una radiografía. Esto de acá vemos que es una resonancia. Vemos que se ha desplazado, se ha metido hacia el contenido, hay un fragmento que está haciendo contacto íntimo con la médula. Vemos aquí esta resonancia abajo donde vemos con la flecha blanca, vemos que hay una hipointensidad.
porque aquí hay una lesión medular ya. Vemos acá también, vemos aquí en este corte axial, estas dos flechas donde hay dos lesiones, dos imágenes hipointensas, ¿no? Entre, como si fuese una raya, ¿no? Y acá es como mixta, ¿no? Vemos que aquí estas cervicales son por donde pasan las arterias vertebrales, y vemos acá atrás en la apófisis, vemos que hay una fractura, ¿no? Y entonces una apertura ahí que no se ha desplazado, ¿no? Que está ahí casi en íntimo contacto entre sí, no se ha desplazado. Vemos aquí si es una lesión bastante extensa, ¿no? Que se llama una mielitis, por eso se ve la médula de una manera hiperintensa, se ve, ¿no? Esto de acá es hipointenso, que es normal, pero aquí se ve una hiperintensidad desde ETC, C1, C2, C3, C4, aquí en C5, ¿no? C5, desde C3, desde este nivel, C3, C4, C5, C6, hasta C6, hay una diferencia de señal de toda la médula, ¿no? Listo, es una lesión más, que está una parte nada más, que dos simples puntitos, pero que sí hay una lesión. Pero esto de acá sí es bastante grave, ¿no? Bastante extenso, que de hecho que aquí no va a haber ninguna función. Hacia abajo es una lesión completa, que sería, según la escala de Asia, sería una tipo A, ¿no? Listo, vemos acá una tomografía por estallamiento, ¿no? Vemos aquí un cizallamiento. Listo, aquí también, ¿no? Entonces, es importante manejar estas lesiones porque ocurre generalmente en la calle por accidentes, por caídas en las casas, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo manejar una lesión antes del hospital, o sea, dar los primeros auxilios. Como médicos debemos saber todos, ¿no? Bueno, hay cursos como por ejemplo el ATLS o el PHTLS, ¿no? Que ustedes seguramente lo van a llevar obligatoriamente porque van a entrar a trabajar en salud ocupacional o para entrar a alguna empresa, te van a obligar que lleves estos cursos de primeros auxilios. Entonces, ahí en todos estos cursos te van a decir que tienes que aplicar el ABC, ¿no? Y cómo estabilizar la estabilización del paciente, de la cervical, ¿no? Alinear la columna con soporte rígido, collarín cervical, hasta realizar un estudio de tomografía o resonancia, ¿no? O trasladarlo al paciente a un hospital. Entonces, en un centro de menor complejidad, entonces hay que utilizar, ¿no? El ABC, la radiografía de tórax, una ecografía abdominal, una radiografía de pelvis, y como una columna alineada, ¿no? Cómo alinear una columna, ¿no? Con collarín. Y valoración de las escalas, por ejemplo, la escala de Asia. El ABC es porque no solamente es que estamos hablando de un traumatismo vértebromedular, como les dije en la primera diapositiva, hasta un 60%, está asociada a otras lesiones, ¿no? De los órganos. Por eso se le pide una radiografía de tórax, una ecografía abdominal para descartar si es que hay sangre, ¿no? En el peritoneo, y la radiografía de pelvis si es que hay una fractura de cadera. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Entonces, el objetivo del tratamiento de un lesionado medular es, la primera cosa que hay que hacer es preservar la vida, ¿no? Y eso hay que, por ejemplo, utilizar el oxígeno, ¿no? Maximizar la recuperación neurológica, ¿no? Y cómo podemos hacer en un inicio es la inmovilización cervical con collarín o para poder preservar la vida, porque si hay una inestabilidad de columna cervical, pues de hecho que van a causar un paro respiratorio o lesiones posteriores de otros órganos. Tratar de restaurar la alineación vertebral a nivel hospitalario, ¿no?
con compás de tracción para disminuir la luxación cervical, promover la estabilidad vertebral y o la función, minimizar el dolor, que es importante, ¿no? Los pacientes están con un dolor intenso cuando tienen una lesión, un traumatismo, ¿no? Que gritan, ¿no? Disminuir el tiempo de hospitalización es importante porque si están hospitalizados mucho tiempo, los pacientes se van a complicar con neumonía, se van a complicar con infecciones urinarias porque están portando sonda Foley, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un adecuado tratamiento prehospitalario, va a disminuir el tiempo de hospitalización al paciente, porque evitar una luxación o alguna complicación. Prevenir alteraciones o complicaciones secundarias, como por ejemplo escaras, ¿no? O que se llaman úlceras de presión, por no movilizar al paciente, que al final eso los lleva a grandes infecciones y la prolongación de la estancia hospitalaria. Bueno, hay que también considerar cuál es el protocolo en urgencias. Uno de los primeros pasos es la inmovilización, como le dije, la oxigenoterapia, mantener la tensión arterial media sistólica más por encima de 90. Si se presenta un shock neurogénico, habrá hipotensión y bradicardia, como les dije. La metilprednisolona, si han pasado 8 horas del accidente, no sirve para nada. O sea, al inicio, entre 4 horas, entonces ahí nosotros podemos aplicar la metilprednisolona. Después ya no sirve, después de 8 horas, a veces les ponen por profilaxis hasta hidrocortisona, he visto, pero no es que ayuda, ¿no? La sonda nasogástrica para evitar los vómitos, sonda vesical, analgesia, valorar el estado neurológico, valoración radiológica, y también el ingreso de UCI lo más pronto o en caso que requiera una ventilación mecánica, tratamiento neuroquirúrgico que es descomprimir la médula para que no se siga dañando y ver las imágenes como vimos en la resonancia, unas imágenes hiperintensas, ¿no? Que ya es un daño severo y irreversible, y mantener la alineación vertebral, prevención de las complicaciones, como ya lo dijimos. Si es que utilizan la metilprednisolona, recuerden que pueden utilizar 30 miligramos por kilo en bolo, luego la infusión continua por 48 horas, que es 5.4 miligramos por kilo por hora, dentro de las 8 horas, ¿no? Entonces, acuérdense, inmovilización, resucitación, metilprednisolona, el protocolo que es lesionado, el protocolo que hay que aplicar, una de esas es la radiografía de columna, ver si hay una fractura, luxación, si hay fractura, hay que hacer una tomografía, si es una luxación, recuerden, si es una luxación, vamos a verla con resonancia, ¿no? Entonces, si es luxación, acuérdense, no tomografía, sino resonancia. Listo, porque la fractura lo pueden ver en resonancia, pero no es lo más específico. Para ver el hueso es la tomografía o la radiografía. Bueno, y la cirugía pues juega un papel muy importante en el grado de recuperación neurológica, que es controversial. ¿Por qué? Porque si ya pasó, pues si lo tienen 2, 3 días, una semana al paciente y lo quieren operar para ver si lo recuperan, pues es imposible. A veces es controversial, ¿no? Porque si ya está fracturado, lo que van a hacer es simplemente fijarlo para poderlo poner en una silla de ruedas y que tenga un mejor desplazamiento, ¿no? Bueno, sin embargo, la conducta médica habitual es indicar cirugía siempre que la fractura sea inestable y o la médula esté comprimida. Por esa línea van siempre, ¿no? Bueno, gracias muchachos. Espero que les haya servido algo básico que se les está brindando, ¿no? Porque si quieren ser neurocirujanos o traumatólogos de columna, bueno, bienvenidos sean. Gracias. Hola, ¿se durmieron? Gracias, doctor. Ay, los esperamos. Creo que mañana tienen clase con el doctor Mao. Y la otra semana creo que toca, si no me equivoco, la otra semana toca
A ver. Ah, ya, toca traumatismo cráneoencefálico, ¿no? ¿Eso le va a dar el doctor Bazán? Sí, doctor. El doctor Bazán me dijo que iba a hacer la clase de la próxima semana. Ya, listo. Muchas gracias, muchachos. Ya. Mañana nos vemos. Tienen que venir a rotar porque hay algunos que no llegan a rotar y bueno, va a influenciar en su nota, porque es importante por lo menos que pasen visita y van a aprender algo, algo clínico, ¿no? Listo, ¿dónde está? Gracias, doctor. Sí, gracias. Gracias. Vamos acá a finalizar. ¿Dónde está? Sí, sí.